Galletita Cultural de Naropo. Un saludo patiperresco a todas las personas que muy amablemente nos acompañan en cada aventura que tiene la familia Naropo por diferentes lugares del mundo, principalmente de México, en busca de conocer todos los secretos históricos, arquitectónicos y culturales que encierran el más simple de los lugares que podemos atravesar día con día. El día de hoy estamos aquí en Paseo de la Reforma, cerca del centro de la Ciudad de México, visitando a esta pequeña palmerita, la famosa Palma de Reforma, que habita esta glorieta, la única glorieta de Paseo de la Reforma que no tiene una escultura. ¿Nunca se ha preguntado por qué una palma aquí? ¿Por qué una palmera? ¿Por qué no hay esculturas en esta glorieta? Pues en esta glorieta cultural, además de caminar en una parte de Paseo de la Reforma, hablaremos de su historia y concluiremos la galleta aquí, en este punto, despidiéndonos de esta palma. Así que los invitamos a que se pongan cómodos, disfruten esta galleta y comenzamos nuestro recorrido por Paseo de la Reforma, Paseo del Emperador, Paseo de la Emperatriz y la Palma de Reforma. Bienvenidos. Para comprender la historia de La Palma, necesitamos hablar primero acerca de la historia de Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma actualmente es una de las avenidas más bonitas de la Ciudad de México, si no es que es la más hermosa de todas. Es la avenida icónica también de nuestro país, de México. Es mundialmente conocido porque sobre esta avenida se localizan muchos de los más grandes monumentos de México, que nos hablan de su historia y de su arquitectura. Pero el origen de Paseo de la Reforma se remonta hasta el año de 1861, cuando aquí en México se dio un conflicto armado que fue conocido como la Guerra de 3 años entre liberales y conservadores. Debido a los estragos que causó esa guerra, México se declaró prácticamente en quiebra y específicamente le dijo a 3 países que no iba a pagar, declaraba que no tenía dinero y pedía una suspensión de pagos. Esos 3 países eran Francia, España e Inglaterra. Obviamente estos 3 países no se quedaron de brazos cruzados. Inmediatamente confrontaron al gobierno mexicano. El gobierno de México tuvo reuniones exhaustivas en donde habló con los gobiernos de esas 3 potencias europeas. 2 de esos gobiernos aceptaron las palabras de México y retiraron sus fuerzas y la amenaza que tenían sobre el país. Sin embargo, el tercer país, Francia, no estuvo de acuerdo e inmediatamente endureció la actividad armada contra México, lo cual desembocaría en la intervención francesa, en la Batalla de Puebla y demás eventos conocidos de la historia de México. El ala conservadora del gobierno de México, al ver la situación y la inestabilidad que se había generado, tomaron una decisión. Con la aprobación del gobierno de Francia, específicamente de Napoleón III, buscaron un emperador europeo de derecha que viniera a México a gobernar. Es así como después de descartar muchas opciones, se dirigieron a Austria. Le ofrecerían el gobierno de México a uno de los descendientes directos de la Casa de los Habsburgo para que viniera al país, se implementara una monarquía, dejando de ser república y a partir de ese momento convertirse en un imperio, el segundo imperio mexicano. Y es así como Maximiliano de Habsburgo llega a México a gobernar, acompañado de su esposa Carlota, que era de la Casa Real de Bélgica. Cuando todo era felicidad
y miel sobre hojuelas para Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, ellos vivían nada más y nada menos que en el castillo de Chapultepec, que como podemos ver en el mapa que les presento en pantalla, está localizado en el corazón del bosque de Chapultepec. El lugar donde trabajaba Maximiliano de Habsburgo era nada más y nada menos que en el Palacio Imperial, que no es otra cosa que lo que ahora conocemos como Palacio Nacional, del cual, por cierto, ya hicimos una galletita cultural titulado Palacios y Prisiones, que espero que lo vean y que les haya gustado. En aquel tiempo la ciudad estaba muy lejos de ser el monstruo de megalópolis que es el día de hoy. Para trasladarse de Palacio Imperial hacia el castillo de Chapultepec y viceversa, el emperador Maximiliano de Habsburgo no atravesaba una avenida como la que hay hoy. Lo que habían eran senderos, charcos, lodo, literalmente veredas prácticamente silvestres que el emperador tenía que recorrer en algún carruaje tirado con caballos, el cual obviamente se tenía que enfrentar a todos estos desafíos. Es por eso que se dice que la emperatriz Carlota, cansada de ver que todos los días su marido, el emperador Maximiliano de la casa de los Habsburgo, tuviera que batallar con el lodo y sus caballos para llegar a su casa a tiempo para cenar con ella. Le dijo al emperador: ¿cómo es posible que no tengas un camino adecuado para llegar? Quiero que hagas una avenida, algo digno de tu presencia, que por amor de Dios permita que llegues a cenar conmigo a tiempo todas las noches. Y como se imaginarán, que donde manda capitana no gobierna marinero, o en este caso, donde manda emperatriz no gobierna emperador. Qué poco han cambiado los tiempos, ¿verdad? Pues el emperador Maximiliano de Habsburgo tuvo que hacerle caso a su esposa. Y es así que da la instrucción de que se haga una gran avenida que conecte Castillo de Chapultepec con el centro de la Ciudad de México. Debido a que ya existía una gran serie de construcciones específicamente en el centro de la ciudad, era muy difícil que llegara directamente hasta Palacio Nacional, pero sí llegaba muy cerca, llegaba a la Alameda Central. Entonces la longitud original de esa avenida era del bosque de Chapultepec a Alameda Central. Esa era la longitud original de esa avenida, que fue nombrada Paseo del Emperador, o, en honor a su esposa Carlota, Paseo de la Emperatriz. Años más tarde, Maximiliano y Carlota tuvieron que ser obligados a dejar el Imperio Mexicano. Debido a la Guerra de Reforma, Benito Juárez logró echarlos del poder. Cambió el nombre por Paseo Degollado, en honor a Santos Degollado, un afamado militar y estratega que lo acompañó en la Guerra de Reforma. Mucho más adelante, y viendo que se acercaba el primer centenario de la independencia de México, nada más y nada menos que el presidente Porfirio Díaz dio la instrucción de que Paseo de la Reforma, nombre que ya había tomado esta avenida en honor a las leyes de reforma que expidió Benito Juárez, fuera remozado y embellecido, agregándole una serie de esculturas que no tenía antes y tratando de darle un aire francés. Recordemos que Porfirio Díaz era amante de la cultura y del arte francés y empezó a agregar esculturas en forma de jarrones, esculturas de personajes, dándole un aspecto muy cercano al que tiene en la actualidad, sobre todo inspirándose en cierta avenida de París muy famosa, los Campos Elíseos. Al paso de los años, Paseo de la Reforma se extendió, su longitud fue aumentando y fue aumentando, prácticamente llega al comienzo de Lomas de Chapultepec y se va hasta Tlatelolco, Colonia Morelos, por aquel rumbo.
A lo largo de toda su longitud, Paseo de la Reforma tiene infinidad de glorietas, muchas. Y todas tienen un monumento, una escultura o algo que hace referencia a un personaje histórico, excepto esta. El motivo de venir aquí el día de hoy es para decirle adiós a esta palma que ha acompañado Paseo de la Reforma desde prácticamente 100 años, poco más de 100 años. De 1920 para acá, imaginen todo lo que ha visto esta palma. Probablemente vio entrar aquí en la ciudad a Pancho Villa, a Emiliano Zapata. Observó los terribles terremotos que han azotado la Ciudad de México. ¿Y cuántas cosas no habrá visto esta palma aquí? Esta palmera se va porque tiene una plaga, la plaga de un hongo que está afectando no nada más a esta, sino a muchas palmeras de la Ciudad de México. Pero bueno, entrando al tema de la galleta, ¿por qué esta glorieta es la única que no tiene una escultura? Bueno, como comentamos, originalmente el trazo primigenio de Paseo de la Reforma llegaba únicamente de Alameda Central al bosque de Chapultepec. En ese tramo solamente hay 5 glorietas. La idea que se tenía originalmente para esas 5 glorietas era representar la historia de México. Comenzamos con la primera glorieta. ¿Cuál sería la primera etapa de la historia de México? El descubrimiento de América. Y ese es el motivo por el cual en la primera glorieta estaba la escultura hasta hace poco de Cristóbal Colón. Sin embargo, hace poco tiempo retiraron la escultura porque se generó una gran polémica acerca de si un personaje español que vino y esclavizó a gran parte de la población indígena era digno de tener un monumento en México. Lo retiraron debido a amenazas de vandalismo y actualmente esa glorieta se la apropiaron como diferentes movimientos feministas y extraoficialmente la nombraron como la glorieta de las mujeres que luchan. Pero originalmente esa es la glorieta de Cristóbal Colón, que representa la primera etapa de la historia de México. La segunda etapa de la historia de México es nada más y nada menos que las culturas prehispánicas. Y es por eso que la segunda glorieta es la glorieta de Cuauhtémoc y que en la base tiene los nombres de diferentes gobernantes de aquel tiempo, como Cacama o Tepepanquetzal. Y es así que la siguiente glorieta es esta, la glorieta de La Palma. La etapa que cronológicamente correspondería a representar aquí es nada más y nada menos que la conquista de esos pueblos prehispánicos. Traten de pensar por un momento, ¿cuál de todos los personajes de la conquista es el más representativo de esa etapa de la historia de México? Y al final del video regresamos a ese tema. La siguiente glorieta, la cuarta, representa la independencia de México, la liberación del pueblo de las cadenas españolas. ¿Y qué mejor que el monumento a la independencia, la columna a la independencia, el famoso ángel? Aunque en la galletita de la tragedia del ángel ya vimos que no es un ángel. Así que qué mejor elemento para representar la independencia de México, esa etapa de nuestra historia, que la columna a la independencia. Y finalmente, la quinta glorieta es una referencia al México moderno. Después de la independencia, México creció, se convirtió en un país importante y la escultura que ha estado ahí en este momento, desde hace bastantes años, es obviamente la Diana Cazadora. Pero no ha sido así siempre. Esa escultura ha cambiado durante el transcurso del tiempo. No olvidemos esos famosos paraguas u hongos que era la fuente del Cutzamala. Todo ello representado y enfocado siempre en representar el México. Ahora, regresando a esta glorieta, como comentamos, aquí estaba representada la etapa de la conquista de México prehispánico. Así que es fácil determinar qué escultura es la que correspondía estar aquí. Y es nada más y nada menos que la escultura a Hernán Cortés, el conquistador, el español que llegó a México y que, valiéndose de su inteligencia y a las alianzas que realizó con pueblos dominados por los mexicas, acompañado de un factor de suerte y las armas biológicas que involuntariamente llevaba, conquistó y derrotó al poderoso imperio mexica. Sin embargo, la figura de Hernán Cortés siempre ha sido
bastante polémica. Gran parte de la población no aceptó la imposición de una escultura a este personaje, sobre todo considerando que cuando se quería colocar ya éramos un México independiente. Y es por eso que se decidió no colocar la escultura a Hernán Cortés y dejar aquí una palmera. Curioso, ¿no? Yo no sé si sea correcta o no sea correcta esa decisión, pero lo que sí es un hecho es que para mí ha sido un gran placer traerles esta galletita cultural en donde hablamos de la historia de La Palma, que vive sus últimos momentos aquí, en Paseo de la Reforma. Y es desde aquí donde queremos despedirnos de La Palma, agradecerle por haber adornado Paseo de la Reforma durante más de 100 años, agradecerle por ser testigo de nuestra historia, de nuestras aventuras y de observar cómo México ha crecido y es lo que se constituye el día de hoy. Y vamos a esperar para ver cuál será el reemplazo que existirá aquí muy pronto. Puede ser una jacaranda, puede ser un ciprés, puede ser un agüehuete, esos árboles de agua milenarios como los que vimos en la galleta cultural del Sargento y las Águilas Caídas. Así que veremos quién será el nuevo habitante de esta glorieta, de este espacio de la ciudad que está en constante transformación como la célula viva que es. Esperamos que les haya gustado mucho esta galletita cultural, les mandamos un abrazo, esperamos que sigan en nuestras aventuras acompañándonos en todo momento y que junto a nosotros, junto a la familia Naropo, se despida de esta palmera histórica de la Ciudad de México. Decimos adiós, adiós a La Palmita. Saludos a todos, adiós. ¿Qué mejor lugar para hablar de ese mito que en la segunda mejor escultura ecuestre del mundo que tenemos aquí sobre la calle de Tacuba?